pues estoy muy feliz, muy emocionada de poder compartir este espacio. Me emociona mucho compartir, digamos, un espacio conjunto que estoy haciendo comunicación social en San Simón, sobre todo porque igual soy sansimoniana y creo que dentro de todo hay propuestas muy interesantes que compartir. Exacto, muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo estás, Miguel? Henry. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir esta experiencia acerca del trabajo que voy desarrollando en las calles con la finalidad de informar a la ciudadanía y vamos a compartir esas experiencias en el ámbito del periodismo en situaciones de conflicto y también lo que es las coberturas periodísticas en esta cuarentena, en esta pandemia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos cuidamos? Vamos a hablar de todo esto y más en breve, amigos de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social. Muchas gracias a los dos, ya los van a estar conociendo, los vamos a presentar cómo se debe más adelante y comentarles, ¿no? El objetivo de estos talleres. Bueno, la SOCIEX tiene como propósito contribuir al desarrollo científico y o académico de la carrera de comunicación social. Esto ha conllevado a que nosotros consideremos de que el universitario tenga claro para qué está estudiando y por eso debe entender igual de que el área de comunicador social es demasiado amplio. Hoy es el séptimo día de este ciclo y vamos a hablar de comunicación y cultura y periodismo en situaciones de conflicto junto a Alejandra y Henry. Antes de empezar, quiero darles a conocer el orden del evento. El primer taller está a cargo de Alejandra y el segundo taller está a cargo de Henry. Ambos van a tener un tiempo de disertación de unos 30 minutos y luego pasaremos a unos 10 minutos de preguntas que ustedes les pueden hacer en cualquier momento en los comentarios de Facebook y también en los comentarios o en el chat de Meet. Damos la oportunidad para que ustedes enciendan sus cámaras y sus micrófonos, cosa de hacer el evento, la charla un poco más participativa. Si ustedes quieren hacer eso, entonces deben escribir la palabra yo y les vamos a dar la palabra una vez que finalicen los dos disertantes. Si no, entonces siéntanse libres de hacer cualquier pregunta por escrito y yo las voy a leer. Antes de adentrarnos a estos dos talleres, doy inicio a una parte introductoria que siempre hacemos para tener en cuenta más o menos en qué consiste cada uno de las áreas que vamos a tocar. Alejandra, ¿podrías explicarnos en qué consiste el área de comunicación y cultura? Claro, me parece interesante, por ejemplo, que ustedes como estudiantes actuales no tengan esta materia. Cuando yo estaba en la carrera, estaba la materia de comunicación y cultura. Obviamente, algunas materias en la universidad no son llevadas de la forma correcta. Me acuerdo que en mi materia hacíamos más que todo como presentaciones artísticas, pero por ahí también tuvimos un par de buenos textos que hablaban de cómo, digamos, la comunicación, no se olviden que común, algo en común, poner en común. La comunicación pone también en común espacios culturales. La comunicación también es súper importante para entender esos procesos también de la sociedad boliviana. La cultura es fundamental para poder también comprender la sociedad y generar propuestas correctas para esos espacios. Y bueno, nosotros los jóvenes, bueno, yo soy millennial, ustedes son mucho más jóvenes, o sea, son más de una generación nueva, a veces tenemos esa dificultad, ¿no? De encarar la comunicación como nos la vienen enseñando. Al menos digamos, en mi cama de profesionales, la comunicación estaba muy orientada hacia los medios formales, hacia los medios tradicionales. Yo particularmente entré a la carrera con el interés de ser periodista, pero luego vieron, ustedes van sufriendo un proceso de transformación de intereses, igual la cabeza se va abriendo a medida que vas superando los diferentes semestres, y cuando yo pude encarar, digamos, materias como comunicación para el desarrollo, como comunicación y cultura, también pude comprender que la comunicación tiene ese espacio de acceso y vínculo humano. La cultura es poner también en común y poder compartir ciertos espacios. Y eso de compartir, de comunicar, de estar en un espacio de vínculo, también es un espacio válido y un espacio de trabajo, un espacio laboral para los comunicadores. Justamente también hay que comprender que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo ahora, la pandemia, la digitalización de los encuentros, la nueva apertura de espacios como estos,
son espacios y oportunidades que tenemos también que empezar a ver desde una perspectiva más humanista. O sea, comunicación social está en la Facultad de Humanidades. Y yo pienso que las humanidades siempre han sido, ¿no?, bastante menospreciadas, subestimadas al momento de la generación de propuestas. Pero en estos momentos, si ustedes igual y nos ponemos a reflexionar, lo que realmente está manteniendo sostenidos ciertos momentos, digamos, a la sociedad, es el arte, es la cultura, son los productos culturales, son los espacios virtuales que también se ven, ¿no?, como unas trincheras de encuentro, como unas trincheras igual de cercanía, de vinculación. Y eso igual pues también es cultura. La cultura no es algo permanente, la cultura no es folclore. La cultura también es este espacio de interacción en que diversas generaciones que compartimos muchas cosas podemos empezar, ¿no?, a resignificar lo que viene a ser nuestra experiencia, nuestra sensorialidad. Y obviamente también hay otros espacios que luego yo les puedo comentar como, digamos, gestora cultural independiente, que he podido habitar, ¿no? También por eso elegía la palabra habitar. Tenemos también que reconocer que existen otros nichos comunicacionales, como la cultura, como la gestión cultural, que pueden ser realmente espacios muy valiosos para nuestro desarrollo y para la generación de propuestas. Genial, Alejandra. Henry, igual tú podrías explicarnos un poco antes de todo esto en qué consiste el periodismo en situaciones de conflicto. Tu micrófono, por favor. Perdón, chicos. Decía, dentro del campo de la comunicación está el área del periodismo, ¿no? El periodismo que muchos conocemos, que avanzamos en la carrera de comunicación social. Por lo menos en la Universidad Mayor de San Simón tenemos tres materias que hablan acerca del periodismo y una específicamente acerca de lo que es el periodismo en situaciones de conflicto. Bueno, específicamente, ¿qué hacemos nosotros en la situación cuando realizamos las coberturas periodísticas en un conflicto? Es recolectar información. Y el grado de dificultad a la hora de recolectar información se vuelve complicada en un conflicto. Muchas de esas veces tú tienes que lidiar con situaciones, con grupos, pueden ser sociales, pueden ser grupos de choque, que a través de un conflicto hay un enfrentamiento. Y bueno, lo que nosotros hacemos o lo que hace el periodista es recopilar esa información para poder informar, bueno, ya sea por televisión, radio, prensa escrita o también otro medio alternativo o también otro medio multimedia que ahora estamos informando por estos medios también. El periodismo en situaciones de conflicto es el grado de dificultad que enfrenta el periodista a la hora de recolectar información para poder sistematizar y poder difundir la noticia, que tiene que ser de relevancia social, que muchas veces puede ser por proximidad y entre otras cosas más que voy a ir explicando más adelante. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí, voy a presentar a la primera disertante. Ella es Alejandra Camargo. Es licenciada en Comunicación Social, titulada por la Universidad Mayor de San Simón. Se especializaba en fotografía en la Escuela de la Lumière en la ciudad de Córdoba, Argentina. Realizó una diplomatura en investigación, documentación fotográfica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es diplomada en educación superior por competencias en la escuela de posgrado en la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente es becaria del diplomado de ciencias políticas con el enfoque de género realizado por la CESU en coordinación de la Oxfam y la coordinación de la mujer. Fue finalista iberoamericana del concurso de fotomaratón en el año 2017. Fue parte del colectivo de artesanas de la Feria Nómada. También es parte del consejo editorial de la revista de arte y cultura Heroína, en la que publicó poesía y otros textos. Además, es fundadora de los espacios culturales autogestionados de las jornadas de dibujo libre y Blue Blackberry. Actualmente es miembro activo de Red Ciudadana Bolivia, artesana, gestora cultural, underground y fotógrafa independiente. Ella nos hablará sobre el tema de comunicación y cultura. Ella lo tituló Un espacio para habitar.
Bienvenida, Alejandra, tienes 30 minutos aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero comentarles un poco de mi experiencia personal sobre estos espacios nuevos, digamos, de lo que viene a ser la gestión cultural y el área de la comunicación y la cultura. Yo volví a Bolivia el año 2017, justamente para terminar la tesis y también para poder compartir un poco la experiencia que tuve estudiando en otro país. El hecho de ser migrante te abre mucho la cabeza al sentido de poder ver tu realidad y poder darte cuenta del valor que tiene la cultura y la identidad, digamos, para un pueblo. Yo estuve en Córdoba, que es una ciudad de estudiantes, que es una ciudad al mismo tiempo universitaria, es decir, que hay gente de toda Argentina, Latinoamérica que va a estudiar ahí, y que al mismo tiempo, como es migrante, como no está en su tierra natal, tiene procesos culturales muy ricos. Hay una movida de jóvenes muy interesante, desde la música, las letras, la fotografía, la danza, que también me permitió entender cómo los procesos culturales, a veces en Bolivia y sobre todo en Cochabamba, han sido muy relegados. Nosotros hemos vivido una especie de folclorización de la cultura. No nos hemos atrevido a poder revisar y reflexionar sobre el valor, por ejemplo, del arte urbano. Tampoco hemos empezado a mirar a los autores, escritores sobre todo, y dibujantes, muchos artistas plásticos también, como nichos muy valiosos y legítimos para empezar a conocer también y difundir. Y no se olviden también que las artes como la comunicación son parte de la expresión y la cualidad humana. O sea, los pueblos siempre van a expresarse. Y la expresión artística también se articula desde el lenguaje. Y nosotros que somos comunicadores, en cierto aspecto, estudiamos, ¿no? Ciencias sociales desde teorías sociológicas, desde la antropología social, desde la antropología cultural. También vemos el periodismo, vemos la investigación. O sea, nosotros tenemos de por sí un prisma bastante afinado para poder entender todos estos procesos sociales. Yo particularmente pienso que estamos descuidando mucho el área cultural como realmente un espacio muy válido y muy rico de trabajo y de interacción. Todos los pueblos necesitan un espacio de encuentro. Todos los pueblos también necesitan espacios de reconfiguración de su identidad. Como les decía, o sea, la cultura tiene que dejar de verse como algo permanente y folclórico. Nosotros como jóvenes, por ejemplo, estamos en este momento en una reunión virtual. Ese ya es un nuevo nicho ganado que también podemos volverlo un espacio de resistencia. Pienso que es importante también que empecemos a consumir mucho el tema de autores locales. En ese sentido, yo al volver pude justamente tener esta primera experiencia y ahí les comento cómo encaramos también un proyecto cultural. Es complicado porque como no es un espacio laboral reconocido, todavía sigue siendo visto como que el arte es algo de segunda categoría. El hecho de que el gobierno haya cerrado el Ministerio de Culturas es una muestra. Está ahí también el desafío de los comunicadores, ¿no? No se olviden que nosotros, o sea, tenemos un amplio espectro laboral porque somos ese conector, ¿no? Entre el mensaje, que en este caso para mí es la cultura, y el resto de la sociedad que todavía tiene ciertas barreras, también simbólicas, también estructurales, para consumir la cultura. Entonces, yo como gestora cultural, independiente y underground, porque nunca lo he querido visibilizar, justamente porque también es algo del vínculo. A veces ha pasado, y ustedes pueden ser testigos también, que la comunicación tiende a corromperse, también como la política, mucho con el ego. El desafío de un proyecto cultural no es que seas tú la persona que pueda ser la cara del proyecto. El verdadero asunto y el verdadero también valor de un proyecto cultural es que ese proyecto cultural pueda tener una trascendencia más allá de ti. Y también es un espacio muy hermoso porque vas conociendo y estableciendo vínculos con la gente. Con las jornadas de dibujo libre pasó eso. Yo en Argentina pude estudiar también dibujo, me gusta mucho el dibujo, y cuando volví me di cuenta que los únicos espacios, digamos, de dibujo o eran muy caros o eran muy lejos. Por ejemplo, el Martadero hacía un par de cursos, o directamente estaban dirigidos hacia niños, como si el dibujo fuera algo netamente dedicado para el hobby. Igual habían otros cursos más de AutoCAD, más de arquitectura. Entonces
decidimos con Rocío Águeda y Ana Cuña, que igual Rocío es escritora, de las mejores escritoras contemporáneas, y era dueña del Kafka, generar un espacio fijo, permanente, libre y gratuito para que la gente pueda sumarse a dibujar. Entonces, el espacio fue creciendo, la gente empezó a sumarse lentamente y fue muy satisfactorio encontrar artistas, por ejemplo, como a Sergio Trujillo, que es el rostro detrás de Saturnina. Ustedes vieron, Saturnina es una marca que se ha puesto muy a la vanguardia estos últimos años de diseño gráfico. Tiene stickers de Umintas, tiene stickers de micros, o sea, está como resignificando también la identidad boliviana desde un concepto más de diseño, más visual, pero igual sigue siendo comunicación. Entonces, el hecho de poder también conectarnos con personas como él permitieron que surjan nuevos números de La Heroína, que justamente fue una revista autogestionada, completamente, digamos, promovida por nosotros, que buscaba encontrar un espacio para las letras, para el dibujo, para la poesía y también para las entrevistas. Y fue muy satisfactorio porque también en esta pequeña revista pudimos hacer, digamos, lo que viene a ser una cooperación transcultural, porque era como que gente de la movida de los dibujantes, gente de la movida de las letras, gente inclusive de la movida fotográfica, que podía, ¿no?, acceder a un espacio de publicación, cosa que a veces es muy difícil. También a través de la misma revista pudimos empezar a hacer proyectos como historieta. Y yo hice particularmente mi tesis sobre historieta histórica porque es un espacio muy valioso. Nuestra generación tiene que empezar a ver la comunicación también, no solamente técnicas, o sea, he visto que la mayoría de las tesis es técnicas de comunicación para la mejora institucional, así, estrategias de comunicación para tal. Tenemos que dejar de ver la comunicación solamente como una instrumentalización y también tenemos que poder empoderarnos de la comunicación como herramientas de transformación y de propuesta. Entonces, el hecho de que tú puedas ver la historieta, esta la hice con un amigo argentino y justamente sobre la batalla de las heroínas de la Coronilla. La pude publicar justamente con la alcaldía en el 200 bicentenario de las heroínas de la Coronilla. Es la historia, digamos, de lo que pasó. Y cuando yo empecé a estudiar historia para poder hacer este pequeño cómic, me di cuenta que la historia, si la sabes contar, es muy apasionante, es muy interesante y es un recurso muy valioso. Por eso hice justamente luego la tesis, que es este cuento, que es encima del autor que tal vez ustedes conocen, Adolfo Cáceres, escritor muy reconocido que todavía está vivo, y justamente le hicimos la ilustración de uno de sus cuentos, Guitarra y Charango. Entonces, la comunicación también es esto, ¿no? Es poder generar esos espacios donde van a surgir proyectos y tú lo único que puedes hacer en ese momento es justamente gestar ese espacio, vincular a los artistas. Ese es un espacio que no se está aprovechando y que no lo estamos visibilizando. El tema también de los medios alternativos, porque son medios alternativos, ¿no? La historieta. Igual, los medios digitales son nuevos medios alternativos. Tenemos que empezar a configurarlos como espacios de interacción, como espacios de propuesta. Algo interesante que les comento respecto digamos, a los espacios de gestión cultural y el desarrollo de historietas, no hay guionistas. Y el guión es algo que nosotros manejamos desde la radio, desde el cine, desde la televisión, pero que nunca lo hemos visto como un espacio también de historieta. Y esto les comento teniendo a historietistas de talla internacional como es Álvaro Ruilova, los recomiendo, si no lo conocen, búsquenlo. Álvaro Ruilova hizo justamente Cuentos de Cuculis, que es una historieta nacional espectacular porque es un cómic boliviano. También tiene una novela gráfica que se llama Periférica Boulevard. Entonces, esos nichos, los comunicadores ni siquiera los estamos observando. Cuando hay autores y artistas nacionales que también necesitan esa promoción, los comunicadores también podemos ser promotores de cultura. Podemos ser embajadores de mensajes como la cultura, como el arte, como el desarrollo. Muchos han debido pasar clases, tal vez todavía no, con Roxana Booth. Entonces me acuerdo mucho de las clases de ella, ¿no? De la comunicación para el desarrollo, de cómo también la comunicación tiene que ser, ¿no? Ese vínculo y ese bastión para que los procesos de educación, de vinculación, de crecimiento puedan afianzarse. Nosotros tenemos todas las herramientas, digamos, teórico-académicas para poder plantear proyectos. Y los proyectos culturales me parece que necesitan empezar a tener una configuración nueva. Y los comunicadores
estamos a veces brillando por nuestra ausencia, ¿no? Entonces yo les comento también, ¿no? Desde la gestión cultural y la fotografía documental. Yo tuve el placer de conocer a Henry justamente en una materia de la universidad del 2017 y era emocionante, ¿no? Ver que ya se estaba empezando a acercarse a la digitalización y estábamos empezando a ver justamente la fotografía, no solamente como una fotografía de producción. Yo estudié fotografía documental, que por ejemplo es muy diferente, ¿no? A la fotografía social, a la fotografía producida. Henry es uno de los fotógrafos contemporáneos igual de primer nivel que conozco, igual está el colectivo Tragaluz, pero han visto, o sea, necesitamos los comunicadores también acercarnos a esos espacios y potenciarlos. Necesitamos compartir y socializar estos espacios legítimos porque hay mucho talento en Cochabamba. El desafío como comunicadora también para mí es empezar a visibilizar estas, digamos, que son culturas urbanas, culturas alternativas, para que realmente Cochabamba pueda volverse un bastión de la cultura y del desarrollo. O sea, también es la economía creativa. Entonces, vean, en este pequeño tiempo que estoy charlando, estoy tocando muchos temas que nos involucran como comunicadores y también nos pueden permitir ser actores de transformación, ser actores de cambio, ser agentes de cambio. Y no es distante. Ahora inclusive, ¿no? Estamos atravesando una crisis económica muy complicada. Los comunicadores ya deberíamos, ¿no? Estar empezando a ver cómo vamos, uno, a dar esperanza, dos, a transmitir mensajes que realmente puedan empoderar a la gente y a otros, como los artistas, a que sus productos puedan tener una mejor acogida. ¿Cómo vamos a incentivar a la gente que pueda consumir historia? O sea, también la comunicación y la historia. Es muy importante que empecemos, ¿no? También a replantearnos algo que yo he estado hablando y estudiando mucho, que es la globalización. Nuestra sociedad, la sociedad boliviana, sobre todo de los que hemos nacido en los años, no, yo nací en los 89, o sea, 80, 90, creció en los 90, empecemos, ¿no? A mirar más adentro. Estamos bien globalizados, ¿no? Mira, yo tengo el pelo de colores, tengo tatuajes, y sí, pero fuera de todo eso, también tengo una historia. También hay una fibra que vibra ahí, que me lleva a recordar y recorrer ciertos tramos históricos que no los comparte el resto del mundo. Entonces, poder ver igual a la comunicación como ese espacio igual de cantar, ¿no? De empezar a conocernos a nosotros mismos, de empezar a plantear escenarios como la cultura y la gestión cultural a través de proyectos es fundamental. La gestión cultural, chicos, o sea, es un espacio que no está siendo explotado, que pienso que deberíamos articular mejor, porque ¿qué es gestar cultura? Gestar cultura es hacer propuestas. Gestar cultura es tener una idea, enriquecerla de forma colectiva y dejar que ese proyecto crezca. En Novecento, desde el 2017, hemos podido gestar cultura y hay una satisfacción muy grande que yo siento que, por ejemplo, espacios como el Club de Lectura, que surgió muy bien. Somos tres amigos, vamos a hacer un club de lectura, invitemos gente, se fue sumando más y más gente. Y hubo un momento en que yo al menos no podía seguir sosteniendo ese espacio, no podía seguir yendo, pero les comenté a las personas que estaban más involucradas, ¿quieren seguirlo? Claro que sí, es también soltar, ¿no? Eso es gestar. Gestar no es como que apoderarse de esto es mío, no, gestar cultura es tener una idea, ponerle una tierra y esperar que esa idea crezca. Tiene un montón de seguidores, tiene reuniones online, han estado siempre a la vanguardia y es una satisfacción también haber permitido ponerle un granito de arena para que ese proyecto crezca y ahora esté tomando nuevos horizontes. También, chicos, algo que me parece muy importante mencionar es el tema de la socialización, de compartir. Los bolivianos y sobre todo los cochabambinos tenemos una característica que yo lo he visto y tal vez ustedes la han sentido, no sé cómo estará ahora el escenario comunicacional más juvenil, pero mucha mezquindad, así de no compartir el conocimiento, de no compartir los espacios, yo lo digo con un término que me da mucha risa, mucho rosquerío, ¿no? La movida de las letras, por ejemplo, hace unos años era una rosca. O sea, o tú eras de esta forma, en este formato, escribías tales cosas, o no, no eras considerado escritor. Entonces, también tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Esas especies de muletillas simbólicas que traemos también los comunicadores de cerrarnos a lo nuevo. Hay mucho elitismo también, como que
si tú no utilizas ciertos programas de diseño, si tú no tienes cierta perspectiva, tu trabajo es inferior. No, o sea, también hay que entender que en una situación y en una sociedad como la que estamos viviendo, o sea, una hipercultura, una globalización muy grande, una pandemia mundial, en lugar de cerrarnos en esa razón absoluta, tenemos que empezar, ¿no? A ver esos espacios independientes, esos espacios que son tal vez más pequeños, pero que en la colectividad pueden lograr grandes cambios. Las vanguardias también son eso, ¿no? Y yo pienso que la comunicación está en un momento en el que sí o sí se está resignificando. Sí o sí estamos viendo nuevas herramientas, nuevas alternativas. También el tema de la fotografía documental, a mí eso es lo que me apasiona. Están surgiendo documentalistas, por ejemplo, igual como el Gux, está Henry, está la Eli Irusta, que son chicos espectaculares con un nivel y una perspectiva de narrar la realidad y nuestro contexto real. Entonces, el desafío de la comunicación y la cultura es justamente eso, encontrar ese espacio para habitar, para reencontrarte con el otro, para a pesar de las diferencias simbólicas de gustos, de estratos sociales, podamos realmente tejer y articular espacios que puedan ayudar a nuestro desarrollo como pueblo. Es increíble y yo los recomiendo mucho consumir productos históricos y poder accesibilizarlos como en un cómic en blanco y negro encima, ha podido cambiar la perspectiva de personas sobre la historia, ¿no? Es como que yo no pensé que esta historia era así, yo no sabía esto. O poder, ¿no? O sea, tener estas iniciativas es bastante pequeño lo que yo he hecho a comparación de lo que muchos de ustedes tal vez puedan llegar a hacer, pero hay que empezar por algo. Y ahora que tenemos estos espacios, o sea, cuando yo estaba en la universidad no había una sociedad científica de estudiantes de comunicación social, me parece muy valioso, ¿no? Que puedan escuchar esto de, digamos, de actores que hemos estado atravesando las dificultades también de lo que es ser profesional en comunicación social. El espacio laboral es bastante cerrado. Y yo hacía un comentario, ¿no? Cuando terminé la carrera el 2012, me faltaron tres materias, pero yo decía, siento que me están mandando a la guerra con una cuchara de plástico, porque era como que los textos, si bien muchos en teoría muy buenos, en la práctica profesional encontraba ciertas limitantes. Yo trabajé un rato igual en el periódico Los Tiempos antes de irme a estudiar a otro país y era, ¿no? Bastante complicado el panorama laboral, era bastante sacrificado porque yo estaba de pasante y era como que tenía que escribir, sacar fotos, editar, entregar, y era abrumador. Entonces también el hecho de poderme haber ido a otro país y ver una realidad también mucho más complicada, siendo migrante, fue como decir, no, en Bolivia se puede hacer muchas cosas. En Bolivia hay territorios que necesitamos también reconocer. Por ejemplo, hay algo que me parece un desafío para los comunicadores sociales, que es la construcción de la marca país. Y yo lo viví y me di cuenta de la ausencia que hay ahí cuando estaba en Argentina. Yo estaba en Argentina y era como que Argentina, todos los argentinos con la polera de Messi, Argentina Fernet, Tango, Mercedes Sosa, Charly García, Argentina, Doma, Folklore. Y yo decía, pucha, la gente decía Bolivia, ah, llamitas, ah, altiplano, y ahí decía, pucha, no estamos compartiendo, no estamos comunicando, no estamos socializando realmente factores que pueden hacer un cambio gigante en nuestra realidad. El hecho de la construcción de una marca país es un desafío, ¿no? Yo quiero creer y yo estoy intentando trabajar desde mi primera y pequeña trinchera, que es el arte y la cultura, a resignificar, ¿no? El arte urbano, el arte alternativo. Cochabamba podría ser una potencia a nivel sudamericano de graffiti. El graffiti como tal ha evolucionado en Cochabamba como en muy pocas ciudades. Los grafos que ustedes ven aquí, o tal vez pasan al lado y ni siquiera le toman atención, son grafos que no se ven en otros lugares. Y es también porque hay un fuerte sentido, ¿no? De mostrar algo que no está siendo visibilizado. Y qué frustrante, ¿no? Que yo he visto obras espectaculares, como al alcalde, al gobernador no le gusta, otra vez pared gris. Entonces también, ¿no? Los comunicadores que sabemos y tenemos mucha experiencia en hacer proyectos, la investigación es parte también de nuestra carrera,
Empecemos a tomarnos el tiempo de hacer investigaciones sociales, de hacer investigaciones culturales. Estamos dedicándole mucha energía al trabajo de los medios masivos y estamos descuidando los nichos en los cuales también somos más independientes. Desde que yo volví a Bolivia, no volví a trabajar en un espacio formal porque no me siento tampoco cómoda. Siento que estoy mejor y siento que puedo proponer más desde una vanguardia que, si bien no me hace multimillonaria, me permite también sostenerme. Yo también, como les comentó Lucas en la presentación, fui parte del colectivo Nómada y ahora estoy siendo parte de una nueva, digamos, de una nueva alternativa que se llama del productor al consumidor. ¿Qué buscamos como artesanos? Economía sostenible y economía local. Y es muy interesante, ¿no? También poder experimentar el tema de la autogestión. La autogestión es algo que nos puede dar esa libertad, esa potestad a momento de poder generar también propuestas. Nosotros también estamos capacitados para el diseño, para lo visual, o sea, yo estoy descubriendo que con una aplicación tan simple y gratuita como Canvas, puedo generar contenidos. Tenemos muchas herramientas. Lo importante también es perderle un poco el miedo, ¿no? Y también entender que, si bien estamos en una sociedad todavía profundamente conservadora, que todavía no se abre a ciertos espacios no tradicionales, como son las vanguardias siempre, nosotros como comunicadores podemos incidir en que la gente pueda empezar a abrir su mente a las nuevas áreas de la comunicación. Lo digital es también un espacio que no está siendo explotado como podría. Y fue emocionante porque justo con Henry habíamos estado en la materia de UNAR, no me acuerdo la materia, pero hicimos la Sansi TV. Y fue muy loco, ¿no? Poder articular ese espacio como un canal digital. Y quién diría, ¿no? El 2017 nosotros ya estábamos adelantándonos un poco. Eso es importante, que puedan también empezar a ver estos espacios nuevos como espacios de acción, no solo como espacios de hobby o de alternativa o no va a funcionar. Sí, sí está funcionando. Es más bien se necesita más gente trabajando en estos espacios para que en algún punto realmente podamos, ¿no?, lograr un cambio. Creo que eso sería todo. Por ahí, si alguien va a querer alguna de las cosas, las puedo pasar, no las cobro. La historieta histórica para mí tiene que socializarse y difundirse. La heroína estamos intentando también justamente hacer una versión online para que puedan verla. Ahora solo lo tenemos en formato fanzine. Pero también estoy a disposición si en algún momento tienen alguna idea o quieren compartir alguna duda. Me parece que es importante también que tengamos estos vasos comunicantes y que podamos establecer esos vínculos, ¿no? Hay gente muy capa afuera que te da una mano y también tenemos que acercarnos a esas personas. También tenemos que perderle el miedo a decir, no sé esto, quiero saber cómo puedo hacerlo mejor, porque también, o sea, así vamos desarrollándonos como pueblo y también como comunicadores vamos poniendo nuestro granito de arena a poner, ¿no?, en común todas aquellas inquietudes que nosotros tenemos el oído más agudo de escuchar. Nuestra carrera nos ha preparado para poder entender la realidad desde diferentes perspectivas. Entonces, poder recopilar esas voces en una pequeña propuesta, en un pequeño proyecto, en un granito de arena, es algo que realmente se puede lograr y dar resultados muy hermosos. Desde mi experiencia en la gestión cultural independiente me ha dado muchas satisfacciones. Planeo quedarme en este espacio mucho tiempo y bueno, les invito a que lo conozcan, que se animen a habitarlo y siempre explorarlo. Muchas gracias, Alejandra. Ahí surge un comentario y también una pregunta. Laura Miranda Castillo dice, qué pasión con la que hablas, Alejandra. Amé tu exposición. Creo que en Bolivia no apoya mucho al área de comunicación y cultura. Una persona a la que le interesa esta área, ¿a qué espacios se puede unir? ¿Qué colectivos que conoces nos puedes recomendar? Cochabamba está llena de colectivos y de espacios de encuentro, pero como no tienen un comunicador ahí, no saben promocionarse un poco.
Por ejemplo, hoy por hoy está, digamos, el espacio virtual Anita Acuña, que es parte de las fundadoras de las Jornadas de Dibujo Libre, junto con David, que es uno de los artistas visuales más capos de Cocha. Estamos sosteniendo junto conmigo las Jornadas de Dibujo Libre. Y a través de esa página se abrió igual la página de, ¿cómo se llama? Jornadas de Arte Libre. Anita está teniendo pasado un sábado reuniones virtuales cada vez. Otros espacios interesantes, yo que estoy participando un poco en la movida política, también está Red Ciudadana, está la Red LID, están espacios también donde los jóvenes están empezando a generar propuestas para participar. Ahora, espacios un poco más alternativos o más digamos, disidentes. Hay un espacio que yo lo conozco porque he sido parte de algunas de las reuniones, que está el Clítoris en Movimiento, que lo organiza también la Pau Terán. Y son espacios que están buenos de ir a conocer, ¿no? ¿De qué está hablando nuestra generación? Y estos son espacios abiertos, también son gratuitos. He visto también, por ejemplo, que la Casa Abierta de Renato de Marchi, que igual era un lugar muy genial para escribir, he compartido con Renato muchas experiencias en la movida de los escritores, tiene los podcasts los fines de semana. O sea, todos los viernes sale un podcast nuevo. Búsquenlos, están en estas páginas. Y lo bueno también es que estas personas son accesibles. Hay una persona que a mí me ha abierto la cabeza y la conocí hace muy poco, que es Claudia Pacheco. Claudia Pacheco igual es gestora cultural y ella trabajó, pero efectivamente como gestora cultural en Chuquisaca. Y todo el aporte y los escritos que ella tiene son muy buenos. Otro espacio que los recomiendo mucho, muchísimo, para igual abrirnos a lo que es nuestra identidad, es la página de los chicos del Alto que se llama Hicha, es Jichha. Hicha es un espacio, digamos, de cuestionamiento. Los jóvenes de ahí son intelectuales de primer nivel, intelectuales a los cuales les puedes escribir, intelectuales que te responden. Justamente están lanzando un libro ahora que es de un autor que yo admiro muchísimo, que es Carlos Macusaya, que se llama En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Entonces, Carlos habla también desde esa herida, desde el dolor, ¿no? De las contradicciones que a veces tenemos como pueblo boliviano. Pero pienso que hay que empezar a hablarlas, hay que empezar a interpelarnos a nosotros mismos, hay que empezar a hablar de esas cosas que al crecer en una sociedad tan conservadora, hemos empezado como a esconder debajo la alfombra. Entonces, existen muchos espacios. Ahora, digamos, yo te invitaría a que te sumes a una de las reuniones de las jornadas de dibujo libre del Club de Lectura, pero ahora estamos por la pandemia todo virtual. El Club de Lectura, que lo encuentras como Club de Lectura Cochabamba, tiene igual reuniones cada semana y consumen libros de una forma voraz. Ahí está Luis, que igual es Luis Portanda, y está el Pablito Juchani, que son los que se hacen cargo ahora de ese espacio. Pero chicos, son espacios hermosos, son espacios humanos. Es increíble cómo simples iniciativas hoy por hoy nos han permitido tener una red de vínculos humanos y también de colaboración, ¿no? Ahí habla mucho de la cooperación. Yo estoy muy feliz también, les comento, con Letra Amargo, que es igual una editorial independiente de Cocha. Voy a sacar mi primer poemario cuando pase esta cuarentena, pero están esos espacios. Es solamente buscar un poco, preguntar y animarse, ¿no? Es increíble cómo te recibe la gente. O sea, yo me acuerdo que cuando le escribí a Claudia Pacheco, le escribí porque había leído sus textos en Opinión, en Los Tiempos. Y yo pensé que no me iba a responder, pero me respondió y me ayudó a bajar, digamos, las ideas que tenía de una forma muy humana. También fue muy emocionante cuando le escribí el 2018 a Carlos Macusay, así como que, me encanta lo que escribes, y me respondió, gracias por leerme. Entonces, esta virtualidad nos está permitiendo, ¿no?, acercarnos también a nuestros héroes. Yo soy fan, como les decía, de Álvaro Ruilova, uno de los mejores dibujantes latinoamericanos, paseño, y su obra es espectacular. En la Feria del Libro estaba dibujando, tengo un dibujo que me hizo de un retrato mío y por mi héroe. Entonces tenemos que aprovechar la virtualidad y el hecho de esta, ¿no?, interacción constante que tenemos en las redes, más bien para establecer vínculos. Y como les digo, nosotros somos comunicadores, ya podemos sacar una propuesta, ya podemos inclusive hacer de managers,
porque a veces lo único que falta o lo único que necesita un artista es la visibilización. Y nosotros tenemos miles de millones de herramientas para visibilizar cosas. Entonces, volquémonos un poco al arte, volquémonos un poco a los espacios locales y van a ver, chicos, que si nos ponemos las pilas, podemos ser el Silicon Valley de Bolivia, porque si algo tiene Cochabamba es cultura y es talento. Algo tan simple, por ejemplo, y esto ojalá lo escuche alguno de ustedes y lo aplique. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Carlos Callapa, que trabajaba con la recopilación de la narrativa Uru, tenía un proyecto hermoso de animación. Y está ahí la página, pero necesita tal vez alguien que le ayude a impulsarla, para que la gente la vea, para que se pueda realmente en algún punto también conseguir más, digamos, no solo capital, sino más pueblos tal vez que se sumen a estas movidas. Los comunicadores tenemos todo para hacerlo, pero por ahí estamos perdidos en otras cosas. Entonces, veamos, ¿no? Lo que está pasando a nuestro alrededor, empecemos a leer autores locales, artistas locales, y aunque no crean eso, que suena tan simple, significa realmente mucho para nuestra área comunicacional y obviamente para la sociedad también. Exacto, muchísimas gracias Alejandra. Ella es Alejandra Camargo. Ahora te invito a que te quedes para resolver un par de preguntas al finalizar. Ahora vamos a dar paso a Henry Juanquina, y voy a estar presentándolo mientras se lista toda la presentación que tiene planeada. Bueno, Henry Juanquina está, ha trabajado en el área de audiovisuales, tiene experiencia también en eso. Trabajó en cine en la Fundación Ucamao, como productor de campo en Cochabamba en la película Juana Zurduy, de director Jorge Sanguinés en el año 2015. Ha trabajado como asistente de fotografía en la película Boquerón del director Troncho Antesana en el año 2013. También ha trabajado como montajista en la película China Supai del director César Pérez en el año 2014. Sobre periodismo podemos decir de que ha trabajado como corresponsal en la cadena de noticias internacionales BBC de Londres y la cadena de noticias Irún 4 Ultra de Manhattan, Estados Unidos, durante los conflictos políticos y sociales en octubre y noviembre en Bolivia en el año 2019, la renuncia de Evo Morales. Actualmente trabaja como periodista de televisión en el Canal 2, Cochabamba, Corazón de América, desde el 2018, donde realizó coberturas en el incendio del Parque Tunari, deslizamientos en los desastres de Tiquipaya, también conflictos sociales antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales, cobertura en conflictos en Guayani, cobertura igual actualmente en pandemia y cuarentena por el coronavirus. Es fotógrafo también independiente, en ocasiones colabora con diarios impresos como Ser los Tiempos, La Razón, entre otros. Actualmente también dirige y realiza el documental titulado Días de Cuarentena en Cochabamba, un documental que visibiliza todo lo acontecido durante el inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 a través de sus historias reales desde una perspectiva política y social. Entre los premios y galardones podemos destacar en el año 2020, junto a 5 fotógrafos, realizó una exposición fotográfica titulada Cochabamba, el suelo de todos, evento desarrollado en el Salón Giraldo Antesana. En el 2019 obtuvo el primer lugar en concurso de fotografía documental Domitila Chungara, concurso organizado igual por la Casa de Cultura de la Alcaldía de Cochabamba. Él nos va a hablar sobre periodismo en situaciones de conflicto, en tiempos de pandemia y cuarentena. Adelante, Henry. Bienvenido. Gracias, chicos. Para mí es un gusto poder hablar acerca del trabajo que desarrollo acá en prensa, en televisión, y primero quiero comenzar agradeciéndoles por la invitación. Y lo primero que quiero decirles es, si quieren dedicarse al área del periodismo, al área de todo lo que comprende el periodismo en situaciones de conflicto, las coberturas periodísticas, las sociales, las políticas, las culturales, entre otros, este trabajo te tiene que apasionar. Te tiene que apasionar porque vas a tomarte el tiempo, muchas veces vas a tener que quedarte hasta tarde, vas a tener que esperar audiencias, conflictos, entre otras cosas, fuera del horario normal en el cual otros profesionales tienen a realizar su trabajo. No es un trabajo de oficina para nadie de los medios televisivos, radiales, impresos.
se quedan las 8 horas que corresponden, ¿no? Laboralmente. Es más, muchas veces te vas a tener que quedar madrugadas, te vas a tener que quedar en las audiencias hasta tarde, tu familia tal vez te va a esperar, se va a preocupar, muchas veces vas a tener hambre porque tienes que estar al pendiente de la información que te van a brindar, las fuentes de información, ya sean oficiales, sociales, entre otras, ¿no? Entonces, por eso recalco que este trabajo te tiene que apasionar. Si este trabajo no te apasiona o no estás seguro, lo que yo te aconsejo, amigo, es de que tú puedas empezar a involucrarte para ver si es el camino o no es tu camino para poder trabajar. Eh, el consejo que yo siempre les doy es de que se puedan ustedes realizar prácticas en distintos medios de comunicación. Pueden ir con una carta, un pequeño currículum y decir, quiero hacer prácticas. Esto con la finalidad de que ustedes puedan tener experiencia o puedan ver cuáles son las cualidades, cuáles son las aptitudes o si este trabajo que ustedes van a desarrollar en el periodismo no es lo suyo o sí es lo suyo. Esto les va a ayudar también a crecer algunas fortalezas que ustedes van a tener o tal vez darse cuenta de algunas debilidades, ¿no? Generalmente en el periodismo tú vas conociendo muchas cosas que en la universidad no vas conociendo. Por ejemplo, vas conociendo el área jurisdiccional, que en la materia de comunicación, llevamos una materia en la Universidad Mayor de San Simón en la carrera de comunicación, pero fuera es diferente porque ahí tú vas a involucrarte con los actores, los involucrados, las partes, las contrapartes, vas a empezar de apropiarte del lenguaje que se utiliza, ¿no? Lo mismo con lo que es el funcionamiento de las fuerzas del orden, la policía, los militares, cuál es el trabajo que desempeñan, cuál es el rol. Más allá, sabemos que tenemos una idea general de lo que es la sociedad, ¿no? La policía se encarga de poner orden, pero más allá de eso, cumplen otras funciones también. Eso lo mismo pasa con la iglesia, con algunos puntos de la sociedad y autoridades municipales, departamentales, nacionales. Entonces vas conociendo primero. El trabajo en periodismo es conocer primero cuál es tu rango de cobertura, quiénes son las fuentes. En realidad, tú tienes que priorizar las fuentes de información primarias, secundarias, terciarias, oficiales, no oficiales. Tienes que aprender a diferenciar el rumor y todo lo demás. Todo esto lo van aprendiendo a medida que van poniendo en práctica o son practicantes en algún medio de comunicación. Y no tienen que tener miedo de poder preguntar, equivocarse, fallar y decir, no entiendo este término, ¿de qué se trata? Y muchas veces he visto compañeros que tienen miedo de decir de que no han entendido algo de algún tema y se quedan con la duda. Y eso no es bueno porque si tú no entiendes un tema, y tú eres el periodista, ¿cómo es posible de que los demás te puedan entender a la hora de difundir la información? Por eso es importante de que tú puedas involucrarte, informarte, ver las noticias. Además de eso, también tienes que estar haciendo seguimiento a los temas coyunturales que vas viviendo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente en Cochabamba y en Bolivia y a nivel mundial, la cuarentena y a través de eso la enfermedad, ¿no?, que está azotando a todo el mundo es el COVID-19. Entonces tú tienes que empezar a investigar dónde aparece, por qué aparece, cuáles son los antecedentes históricos y después vas analizando el antecedente coyuntural, después vas un poquito profundizando en las políticas que se está haciendo para poder prevenir esta enfermedad. Y a medida que vas investigando y empapándote del tema, tú vas apropiándote de algunos conceptos y esto te va a ayudar a la hora de poder confrontar a algunas autoridades. Por ejemplo, ¿qué están haciendo las autoridades departamentales de Cochabamba para frenar esta pandemia, este COVID-19? Pero si tú no te empapas de estos temas, no vas a saber qué es un COVID-19, cuáles son las características. Tú tienes que empezar a investigar por tu propia cuenta. Por eso es muy importante, chicos, de que ustedes tienen que preguntar, tienen que empaparse, tienen que investigar y sobre todo tienen que perder el miedo. Muchas veces cuando yo he iniciado en esta carrera, en este trabajo del periodismo, y después voy a hablar un poquito del periodismo en situaciones de conflicto, es que muchas veces yo no comprendía algunas cosas. Más allá de que en la universidad nos enseñan muchas materias, muchos temas de periodismo, había algunas cosas que no entendía, por ejemplo, qué hacía el Consejo Municipal, cómo funcionaba la Asamblea Legislativa Departamental, era lo mismo un diputado o un senador, cuáles eran sus funciones,
quién era superior, un diputado, un senador, cuántos ministros había, cómo se llamaban. Incluso he empezado a conocer a los ministros en esa oportunidad cuando empezaba a trabajar. Antes de eso no lo sabía, digamos. Y ahí vas descubriendo también algunas aptitudes que vos vas desarrollando a medida que vas entrevistando. Y sobre todo algo muy importante que tú debes de tomar en cuenta y que es clave en ese trabajo del periodismo y creo que también en otras áreas de la comunicación social, es la observación. La observación te ayuda a que tú puedas visualizar y poder recolectar y vislumbrar la información. Ojo de que la observación tiene que ser participativa en muchos casos y en otras no participativa. La observación te va a permitir ver cuáles son las características de un espacio, de una situación, de tus fuentes. Muchas veces no es necesario preguntar, simplemente observar y a través de eso tú puedes tener una noticia, ¿no? Un hecho de interés social, de relevancia, que puede ser por proximidad. Ahora, un poquito hablando de esto que les había mencionado del periodismo, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el periodismo en situaciones de conflicto. Por experiencia, he vivido distintos conflictos estos últimos años. El último fuerte conflicto que he vivido ha sido el conflicto social, político, antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales acá en Cochabamba, donde se ha producido enfrentamientos en el río Guayani, por ejemplo. Sabemos que el expresidente Evo Morales ha renunciado porque ha habido un amotinamiento policial. Antes de eso ha habido paros, bloqueos en las calles y en las avenidas de Cochabamba. También se han conformado grupos como los motoqueros, había la contraparte de la resistencia, de la zona sur. Entonces todo eso estaba muy caótico, muy conflictivo, muy hostil. Y bueno, los periodistas, muchos no teníamos la experiencia necesaria para poder realizar las coberturas. Cuando íbamos de un lugar a otro nos decían, por ejemplo, no puedes pasar por acá porque este es un punto de bloqueo y tienes que respetar. Y bueno, nosotros decíamos, ya, sí, podemos respetar, pero tenemos que pasar por aquí y en muchos casos no nos comprendían, nos cortaban el derecho de transitar por un espacio público, se apropiaron de las calles, pero nosotros no buscábamos conflictos, lo único que hacíamos es entender la situación, el contexto, cuál era el pedido o cuál era la lógica de ellos y nosotros buscábamos otras alternativas para poder desarrollar nuestro trabajo. Íbamos a otro lado y nos decían tampoco pueden pasar, este es un lugar donde estamos realizando nuestras manifestaciones, ustedes tienen que respetar. Y en algunos casos hay gente, como en toda situación, que es muy mal educada, es intolerante, empiezan los insultos, las agresiones, te empiezan a decir prensa vendida, empiezan a generalizar a los medios de comunicación, ¿no? Sabemos que hay variedad de medios de comunicación, en televisión hay variedad, en radio hay variedad, en prensa escrita, prensa periodística hay variedad y bueno, en los conflictos generalmente nos generalizan y nos dicen prensa vendida porque tal medio es así, ustedes también son así, no dicen la verdad, no dicen la parte que nosotros tenemos para poder difundir, solo ponen una parte de la realidad y la verdad es que para nosotros eso comprender también es un proceso porque muchas veces tú no puedes comprender, tú solamente estás haciendo tu trabajo, pero una parte te dice no estás haciendo tu trabajo y cuando vas a la otra parte te dice no estás haciendo tu trabajo y los dos te empiezan a generalizar y te empiezan a decir prensa vendida, no estás haciendo tu trabajo. Y lamentablemente por esas situaciones de intolerancia a la hora de las coberturas periodísticas, muchos de los compañeros de otros medios televisivos, radiales y prensa escrita han sufrido agresiones físicas, psicológicas, y esto se debe de que los conflictos que se generan, ya sean sociales, políticos, es por la incapacidad de resolver los problemas y que en muchos casos son por la responsabilidad de nuestras autoridades, ya sean municipales, departamentales y nacionales, que ante esa imposibilidad de resolver estos problemas se generan conflictos. Ahí está la parte interesante. Un conflicto se genera a través de un desacuerdo entre partes donde se imposibilita el diálogo y empieza a surgir, puede ser agresiones físicas, conflictos
psicológicos también pueden ser porque hay insultos de por medio. Y bueno, esto es ante la incapacidad de dar una solución pronta o inmediata a un problema. Bueno, hablando de eso, un poquito también quiero comentarles de que cuando tú realizas las coberturas, ya sabemos qué es el periodismo, ya sabemos dónde se generan los conflictos. Lo que los periodistas tienen que tomar a la hora de hacer las coberturas periodísticas es, uno, saber observar, como les decía; dos, saber dónde estás yendo, cuál es la coyuntura en la que tú vas a hacer la cobertura periodística; y tres, esto es muy importante porque tú tienes que pedir garantías para tu trabajo, para desarrollar tu trabajo. Tienes que pedir garantías. ¿Y quién lo va a hacer? Es el medio de comunicación. En mi caso, como yo trabajo en televisión, ellos me tienen que brindar los implementos de seguridad para resguardar mi vida, porque si yo no protejo mi vida, de nada va a servir que yo haga la cobertura. Ojo que tienen que preservar su salud, su integridad, porque en muchos casos la situación se puede complicar. Entonces, les decía que ustedes, los que se van a dedicar al periodismo y dentro de ellos se van a dedicar al periodismo en situaciones de conflicto, tienen que solicitar a sus medios de comunicación, a sus jefes de prensa, los respectivos cascos, por ejemplo. Los cascos les van a ayudar a proteger de la cabeza, porque en los conflictos en muchas ocasiones se lanzan piedras, otro tipo de cosas que te puede hacer daño a la cabeza. Utilizar siempre tu credencial también, porque el credencial te va a permitir identificarte, aunque, ojo, el credencial tienes que saber cuándo utilizarlo, porque como les decía, no quieren a los medios de comunicación en zona de conflicto. Piensan que somos los malos, piensan que nosotros queremos manipular la información, porque también ha habido antecedentes de eso y a través de eso nos generalizan. Entonces, tú tienes que saber cuándo utilizar tu credencial. En muchas ocasiones sí, te van a pedir el credencial porque hay una psicosis, hay una paranoia de la sociedad. Entonces, tú te tienes que identificar y decir, en mi caso, soy Miguel Henry, soy periodista de televisión, esta es mi credencial, este es mi carnet y estoy realizando mi cobertura periodística. Pero en muchas otras ocasiones, porque ocultes o guardes tu credencial, porque esto te puede generar conflictos a la hora de desarrollar tu cobertura. En muchos casos te dicen, esta es de prensa y te empiezan a agredir, empujar, y generalmente cuando tú estás ahí con tu compañero o alguien más, y son menos los periodistas, entonces se puede complicar. Por eso es muy importante que sepas cuándo utilizar tu credencial o cuándo no. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cuándo he utilizado un credencial y cuándo no. Por ejemplo, todos han debido escuchar la cobertura periodística que se ha desarrollado en allá por Quillacollo, por Vinto, cuando le cortaron el cabello a la alcaldesa de Vinto. Ahí, por ejemplo, no querían a la prensa, no querían ningún tipo de cámaras. Yo en ese momento me tuve que trasladar en bicicleta hasta el lugar, tuve que ir con otro compañero para poder realizar la cobertura, ya que en ese contexto sabemos que no había movilidades, sabemos que no estaban transitando ningún tipo de motorizado por la zona o en el departamento, valga decir, porque esa opción que tuve yo es de ir con mi compañero, un compañero que trabaja en otro medio radial, se llama Nelson. Fuimos hasta el lugar en bicicleta y lo primero que vimos era gente aglomerada. Y tomen en cuenta que cuando hay gente aglomerada, cuando hay masas, cuando hay cantidad de personas, dicen, las teorías de la comunicación señalan que las masas no piensan, no razonan, se dejan llevar por el momento, por las situaciones en las que están atravesando ese momento. Eso yo lo tenía en teoría, lo tenían claro, pero ese momento fue clave porque me di cuenta que realmente las masas no piensan, actúan. Ahí tuve que ocultar mi credencial de periodista para poder estar como uno más del montón. Me tuve que poner un barbijo para poder no ser identificado. Me tuve que tapar la cara para decir que no era periodista, porque si veían allá a un periodista era como que le arrojaban con botellas, le agarraban, le empujoneaban. La una situación que estaba viviendo la alcaldesa, ¿no? Del lugar. Entonces, en esa ocasión tuve por uno más,
Tienes que también saber hacer inteligencia a la hora de estar en una cobertura de conflictos. Tienes que saber observar y ver cuáles son las posibilidades de recolectar la información. Si realmente hay riesgos, no los hay, cuáles son los motivos por los que está la gente enardecida, cuánto te tienes que aproximar a la fuente para poder captar fotografías, video, hacer la entrevista. ¿Es seguro el lugar? Tienes que ponerte a pensar ese momento. Yo sé que no hay mucho tiempo en esa situación, pero lo que tú tienes que hacer es avivarte, tienes que ver la situación y decir, este es el momento, porque si no lo hago ahora, voy a perder la información. Pero si la situación está bastante complicada, está bastante hostil, es mejor no esperar y es mejor quedarte sin la información y preservar tu salud, tu integridad, porque ya lo decía, sin salud no vas a poder hacer ningún otro tipo de cobertura, por lo menos de aquí a un tiempo, o hasta puedes perder la vida. Por eso es importante analizar el contexto en el cual se está viviendo la cobertura periodística en un conflicto. Otro ejemplo que les pongo ahora mismo es la situación en Guayani. Por ejemplo, ahí todos estábamos en la cobertura, en primera línea los policías, los militares, después los policías y después estábamos los periodistas, junto a fotógrafos, radialistas, entre otros. Al otro lado estaban las organizaciones sociales que tenían su pedido, ¿no? El objetivo del trabajo periodístico era hacer seguimiento a este conflicto social, cuál era la situación en la que llegaban estas partes, pero de repente aparece un periodista, nosotros lo veíamos un poco imprudente, por no decir otra cosa, porque decía, estaba en medio del conflicto para empezar y decía, nosotros le decíamos, salga, salga de ahí, por favor, esto se está volviendo complicado, salga de ahí, por favor. Y él nos decía, esto no es nada, porque en Irak, era un periodista de Irak, creo, de Estados Unidos, de Irak, nos decía, yo soy un periodista de Irak y esto allá no es nada, nos decía. Allá hay disparos, viene de aquí el proyectil, viene de este lado y es complicado la situación, nos decía. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Este señor no está entendiendo la lógica de la situación y era muy desesperante porque el amigo había hecho una mala lectura de la realidad. Pensaba que estaba en Irak y se estaba metiendo ahí y no sabía que la gente de ahí estaba muy agresiva, muy hostil. Y para nosotros era muy triste porque podía haber perdido su vida. En ese momento recuerdo que eh, habían algunos disparos que venían hacia nosotros. Nosotros nos tendimos al suelo, estábamos asustados, pero estábamos con la firme convicción de seguir informando, porque eso era lo que nos motivaba también en ese momento. Después nos enterábamos así que habían ya muertos, habían disparos de parte de un lado, de otro lado. Escuchábamos sí los disparos, nosotros no podíamos ver lo que estaba pasando, a pesar de que estábamos ahí. Uno dirá, pero has debido ver el disparo, ¿no? Sí, se escuchaban los disparos, pero no puedes ver porque son balas, proyectiles que van. Y en una de esas estábamos ahí escuchando y uno de los proyectiles pasa justo por mi lado, ¿no? Un proyectil pasa. Y yo decía, ¿qué es eso? Y otro de mis compañeros igual lo escuchó, nos tendimos al suelo y bueno, para no y les relate eso, les voy a mostrar un poquito de ese video para que ustedes puedan un poquito ver la situación. Yo sé que no se puede escuchar un poquito del audio, pero voy a empezar a narrar para que ustedes puedan tener una idea de cuál es la situación en la que nosotros nos desenvolvemos en ese momento. Espérenme un momento, por favor. Mientras hacemos la transmisión, eh, lo que estamos haciendo ahora es algo parecido, pero con algo que no teníamos conocimiento con la pandemia, ¿no? Es totalmente diferente, pero
Miguel, ¿nos estás escuchando? Al parecer tenemos problemas de conexión. Bueno, muy interesante lo que nos trataba de explicar Henry y nos tenía que presentar un video. Al parecer se le fue la conexión. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo. Este es el séptimo día de la transmisión sobre el campo laboral del comunicador social y Henry justo estaba eh, explicando, ¿no? Sus experiencias en cuanto a esta área. No sé, Henry, ¿nos escuchas? No, al parecer no nos escucha. Mientras arreglamos estos problemas de conexión, se desconectó. Qué lamentable. Podemos estar leyendo algunos comentarios, por ejemplo, que tienen que ver con Alejandra, que era la anterior exposición. Ella nos había hablado de periodismo, diría de comunicación y cultura. Y bueno, la felicitaba muy bien Ale, muy bien Alejandra, estoy orgullosa de vos y todo esto. Entonces, Ale, mientras tanto, podríamos resolver alguna de las preguntas que los reservábamos para el final, pero dada la situación, la vamos a tener que resolver contigo al menos una, cosa de que Miguel se conecte y podamos Estaba mostrar emocionante todo. su relato. Exacto, pero bueno, ni modo, tenemos que adaptarnos, es el problema del Internet y estas cosas pueden pasar en cualquier momento. Esta pregunta igual la vamos a hacer a Miguel al finalizar y esta pregunta va así. Desde tu experiencia, ¿qué debe hacer un joven comunicador para conseguir trabajo? Alejandra. Escuchaba lo que decía Henry y decía, ¿vieron cómo pueden haber historias tan diferentes si somos colegas? Bueno, desde la experiencia mía, como Alejandra, tiene que ser emprendedor. O sea, para los sectores a los cuales yo decidí dedicarme, no hay, digamos, espacios abiertos. Entonces hay que abrir esos espacios. Y yo pienso que muchos comunicadores tienen muy buenas ideas y los chicos más que nunca, o sea, están activos y están con mil ideas alrededor. Entonces, no hay que tener miedo, hay que emprender. Tal vez si tú tienes una propuesta o un proyecto que no tiene salida laboral, cread la salida laboral, dale la vuelta a las cosas, propon a tus amigos, así van surgiendo igual digamos, las colectividades, ¿no? A veces tú, lo que tú quieres hacer merece y puede ser escuchado por otro que te va a apoyar en este espacio que es más emprendedurista, que es más autogestivo. Desde mi experiencia, hay que perder el miedo, o sea, o lo intentas o tienes miedo y también tenemos, ¿no?, que quitarnos a veces las piedras en la mochila que son las expectativas de tu familia, las expectativas de la sociedad, a veces hasta tus propias expectativas que hacen que no intentes algo. No, me va a ir mal. No, no va a funcionar. No, nadie me va a apoyar. No, o sea, hay que intentarlo, porque también el aprendizaje, y no se olviden que nuestra área, insisto, somos humanistas, habla mucho de intentar, ¿no? Yo estaba bien enganchada con lo que hablaba Henry y yo, como he estado pasando cursos y clases con él en la carrera, me sentí, ¿no?, muy conmovida, porque yo lo he visto en las calles y en momentos en los que yo igual estaba como activista en una de las marchas, sobre todo por medio ambiente, lo veía en primera fila, en primera línea. Y es muy importante, ¿no? Ahí está lo que él igual les decía, y yo me quedo también con eso de mi colega, que hay que estar seguro para hacer las cosas, ¿no? O sea, comprometete a lo que estás decidiendo hacer. En mi caso, mi compromiso es con la cultura y yo sé que como es un espacio que dentro de todo está cerrado, me comprometo a no tener miedo y a intentar desde la autogestión. Ahora esperemos que más nos podamos sumar a la movida ahora y que después para las nuevas generaciones sea un poco más fácil, porque igual ese es el crecimiento, ¿no? Ir allanando los caminos y los espacios para las nuevas generaciones. Exacto, muchas gracias. Alejandra, todavía no se conectó Henry, así que igual te vamos a seguir haciendo la segunda pregunta. Y muchas veces nos dicen como comunicadores cuando estamos
pasando clases, o sea, es decir, cuando somos estudiantes, que el campo laboral del comunicador social está súper saturado y nos tenemos que esforzar para poder contrarrestar esta dificultad. ¿Esto es cierto? ¿Qué opinas, Ale? Vieron que yo les dije que más bien el campo de la comunicación y la cultura está completamente abandonado. Bueno, hay que abrir la cabeza, porque el campo formal, digamos, y específicamente me voy a referir a medios, y medios entiendas de radio, tele, ahora igual podcast o cosas online, también entiéndase un poco diseño comunicacional, porque nos contratan mucho para eso. El problema es ese, ¿no? No tenemos que ver la comunicación social simplemente como medios y como trabajo en prensa. Podemos verlo desde la investigación. La gente está descuidando mucho el tema de la investigación. Lo podemos ver como comunicación para el desarrollo. Hay tantas propuestas que han sido cerradas por falta de comunicadores que estén ahí trabajando. Entiendan una cosa, o sea, nosotros tenemos que hacer que la gente entienda las diferentes propuestas de sectores profesionales. O sea, podemos hacer una propuesta para salud, podemos hacer una propuesta para ingeniería, podemos hacer una propuesta para alimentación, cultura. Debemos saber más bien más comunicadores transversalizando otras ramas. No se olviden, y lo repito así, porque no lo olviden, la comunicación es algo de vinculación. Y la comunicación y el vínculo humano están absolutamente en todo lado. Entonces, por eso hay que empezar también a generar propuestas que tal vez no nos habíamos animado a ver en un inicio. Yo jamás pensé que iba a terminar la carrera con una tesis de historieta histórica. O sea, yo pensaba que iba a ser la siguiente García Márquez en mi ilusión adolescente, pero terminé haciendo gestión cultural independiente. Entonces también tenemos, ¿no?, que empezar a ver todos esos espacios de la comunicación que están siendo descuidados. Inclusive yo me animo a decir que ya debería haber gente que empiece a incursionar en la comunicación y política. Necesitamos más comunicadores que puedan también hablar desde. Entonces, ahí está, hay muchos nichos, sí, los lugares formales de la comunicación, los lugares tradicionales están muy cerrados, así que sí, hay mucha competencia, pero anímense a innovar, anímense a ver también la comunicación como algo mucho más amplio, ¿no? Y estamos en todos los comunicadores. Lo importante es generar propuestas, algo que les comento, ¿no? Había una convocatoria anual que se cerró creo que el 2016, 17 para el cómic. Se cayó la convocatoria, se cerró ese presupuesto porque no habían proyectos. Y la mayor dificultad que encontraban los dibujantes al momento de acceder a ese especie de concurso era no podían hacer un guión. ¿Dónde estábamos los comunicadores para ayudarles a hacer su guión? Ahí igual el trabajo del comunicador se hubiera abierto, pero como no nos hemos animado a ver, a incursionar, ahí se cerró un espacio laboral que podía haber sido muy bueno. Entonces hay que darle la vuelta a la rosca. Hay que ver las cosas de diferente óptica, de diferente punto. El ámbito comunicacional más bien debería empezar a crecer y resignificarse, así que no les hagan caso. No, no les crean cuando les dicen que no hay lugares para trabajar. Es un poco complicado, pero es posible y vale la pena intentarlo. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí ya lo tenemos a Henry, que ya nos estaba empezando a mostrar alguna de sus experiencias también. Henry, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola chicos, ¿cómo están? Tuvimos un problema técnico con el software, pero ya estamos de nuevo. Y bueno, les estaba contando acerca de qué es el trabajo del periodista en situaciones de conflicto. Les decía, tienen que ser observadores, tienen que pedir garantías en sus medios de comunicación o por lo menos el equipamiento para poder realizar la cobertura. Y quería mostrarles un poquito acerca del trabajo que he vivido de cerca en estos conflictos que se suscitaron el año pasado. Voy a intentar presentar mi pantalla. Ese rato estaba intentando y me botó de la aplicación, pero intentemos nuevamente porque creo que va a ser valioso que puedan ustedes visualizar el trabajo que nosotros desarrollamos en las coberturas periodísticas. No se va a escuchar el audio, no me lo permite porque estoy utilizando el micrófono del audífono, pero les voy a narrar en esta ocasión. Bueno, esta es justamente el 15 de octubre del año pasado.
Estábamos en Guayllani, ahí podemos ver al fondo, ahí están los policías, los militares, y después nosotros los periodistas estamos en la cobertura en situación de conflicto. Y ahí está uno de los compañeros que está con su casco, ahí podemos ver, ¿no? Está observando, y ahí empiezan los disparos. ¿Se escuchan disparos? Y hay un proyectil pasa por nosotros. El compañero se da cuenta, se asusta, yo me tiro al piso y en esa oportunidad nosotros no entendíamos lo que estaba suscitando. Realmente esto era un proyectil y bueno, ese momento nosotros nos asustamos mucho, no pensábamos que iba a pasar un proyectil y no era yo el único que escuchó en ese momento el proyectil. Fueron varios los compañeros que estuvieron ahí y escucharon y por eso se resguardaron ahí. Ahí sí pueden acompañarme en las imágenes. Podemos ver un grupo de periodistas que se está protegiendo. Ahí estoy en el suelo, ahí atrás se están protegiendo y hay otro grupo que se está protegiendo allá por el auto. Bueno, por el motorizado de la policía, con sus cascos, con sus equipos de seguridad y en muchos casos necesitamos identificativos para que no nos agreda o no nos confunda, digamos, porque a veces suele haber infiltrados y cuando te ven con una cámara te dicen, este es un infiltrado y las masas accionan, te agreden, te insultan y para que no se dañe tu integridad, tu salud, entonces tienes que estar identificado, ¿no? Tu credencial, tu chaleco, tu cámara o tu micrófono, y si puedes, también un distintivo en el casco. Esto con la finalidad de que no te confundan y no te hagan daño también. A ver, les voy a mostrar otro video. Acá, donde está, este es el... A ver, este es un caso paradigmático porque en situación de conflicto te vas a encontrar también con situaciones en las que no te vas a imaginar. Ahí al fondo podemos observar que hay una señora que estaba del otro bando y lo interesante o lo llamativo de esta situación es que está ahí con su bebé, una señora con su bolsa, ella también, y los policías le estaban intentando detener y nosotros lo que hacíamos es ayudar a la señora porque estaba asustada, no sabía lo que estaba pasando, a pesar de que ella había venido con la parte de los manifestantes y estaba con un bebé. Y ahí nosotros igual estamos tratando de ayudar porque la señora estaba asustada porque sus dos hijos no aparecían, estaban desaparecidos. Y obviamente nosotros en la difusión de este material no podemos mostrar el rostro de los menores, tratamos de cubrir siempre, pero esta era una situación no planificada, era algo, por llamarlo, que no lo preveíamos y la señora estaba asustada ahí con los disparos, con los conflictos, y nosotros tratábamos de ayudar. Ahí está la Cruz Roja también, para poder auxiliar a las personas que estaban sufriendo heridos, entre ellos algunos policías y algunos manifestantes que luego se conflictuaron más después, ¿no? Y ahí empiezan a entrevistarle. Ahora, la pregunta está en que es importante hacer la entrevista en un conflicto. Eso también no tiene fórmula, o sea, tú no puedes decir sí se puede hacer por tal motivo, porque hay una fórmula, no. Tienes que ser sensible ante las situaciones, si es posible, realizas la entrevista y si no, pues no es viable realizar la entrevista porque en muchas ocasiones es mejor ayudarnos entre nosotros o al que lo necesita que obtener un material que te puede dar primicia, exclusividad. Sé que estás haciendo tu trabajo, pero esta es una posición personal y creo que es mejor poder preservar la salud, como les decía, y ayudar a las personas que así lo necesiten. Ahora también en estos conflictos siempre hay efectos que se suscitan, ¿no? Muchas veces hay heridos, muchas veces también hay personas que sufren agresiones, hay personas que incluso pierden la vida y también les voy a mostrar un poquito de las imágenes que he capturado en estos conflictos y el resultado. Ojo que esto es con la finalidad de que ustedes sean conscientes de que los conflictos muchas veces o en la mayoría de las ocasiones no te traen buenas cosas y más bien te traen cosas que
te desagrada mucho, en muchos casos hay muerte, en otros hay heridos, como les mencionaba, en otros hay secuelas eh, en las personas psicológicas y esto es muy, muy triste. Acá, por ejemplo, este es un grupo de personas que estaba familiares, de personas que habían perdido a sus seres queridos en un conflicto. Ahí podemos observar la tristeza de los familiares y ahí obviamente está, esto fue al día siguiente después de la, bueno, balacera que le denominaron el 15 de octubre en Guayani, donde se enfrentaron entre militares, policías contra organizaciones sociales que venían del trópico para ingresar a Cochabamba por los conflictos de la denuncia del presidente Morales y todo lo que se está viviendo acá bueno, en Bolivia, ¿no? Y ahí podemos ver, hay algunas personas que están ahí. Estos son los resultados de un conflicto. Los conflictos, como les digo, no traen cosas buenas, siempre se generan resultados negativos, como les decía, muertes, y ahí hay una señora que está herida, ¿no? También producto de los conflictos, y también podría haber sido un periodista, ¿no? En muchos casos hay periodistas que les han llegado petardos en el rostro, les han llegado también juegos pirotécnicos, eso que utilizan. En un conflicto no es que se van a disparar con fusiles, muchas veces utilizan cosas a lo que tienen a la mano, por ejemplo, piedras, palos, juegos pirotécnicos, petardos, y las fuerzas del orden están ahí con su armamento reglamentario y también su equipo de protección. Ahí podemos ver, bueno, estas son imágenes de los familiares que dejó como resultado el conflicto que se vivió en Guayani. Ahí podemos ver también, esto fue en el IDIF, las señoras estaban tristes porque habían perdido eh, a sus familiares en ese conflicto, ¿no? Ahí podemos ver también, están llevando en taxi. Y esto es importante porque en muchos casos la documentación que tú vas realizando en un conflicto puede ser trascendental a la hora de difundir la información, incluso en aspectos legales. En este caso hay una fotografía de esta señora quien manifestaba que los policías y militares habían utilizado estos instrumentos para hacerles daño, para maltratarlos. Ellos decían eso y ahí mostraban las granadas de gas. En algunos casos han mostrado proyectiles. En otras coberturas fuimos hasta el lugar y ya había algunos disparos en la pared. Entonces, son evidencias, también se pueden convertir en evidencias, pruebas, si se legalizaran estas fotografías o estos documentos en los conflictos. Ahí pueden ver también lo que está mostrando la señora, son los testimonios de la gente y hay las personas que perdieron la vida, ¿no? Esta es una foto panorámica y a modo de protesta tuvieron que traer los cuerpos hasta el IDIF para poder expresar el dolor que ellos sentían. La verdad, no puedo decir, como periodista, no puedo decir que un grupo estaba haciendo bien, otro grupo estaba mal, solo estoy relatando lo que he vivido, lo que he visto en ese conflicto donde nosotros los periodistas grabamos. En muchos casos es importante mencionar que se hicieron transmisiones en vivo por Facebook Live y otras redes sociales donde se transmitían estas situaciones, ¿no? Eso es interesante también con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Tú puedes llegar a la población de manera más rápida, más veraz. Y en mi caso, por ejemplo, se me acabó la batería de la cámara, entonces tuve que hacer transmisiones de las situaciones. Bueno, y se ha suscitado una serie de conflictos el año pasado y bueno, este es el equipamiento que les hablaba, ¿no? En los conflictos que tienen que ir su casco, en la mochila, tengo una mochila atrás y tengo una mochila adelante. ¿Por qué llevo una mochila adelante? Porque en la mochila de adelante tengo que llevar las cosas que necesito ya, de una vez, lo inmediato, lo que necesito a la mano. Porque hasta descargarme, hasta sacar la mochila de atrás, ese tiempo es fundamental a la hora de realizar una cobertura. Entonces siempre llevo un pequeño bolsón, una morralera, puede ser, un bolsón, un mochilón, que lo tenga adelante para que no pierda el tiempo y saque cosas de atrás, porque en ese momento puede llegar cualquier cosa, un piedrazo, una agresión. Tengo que mis ojos tenerlos listos siempre y ahí estoy tomando la fotografía, ¿no?
los credenciales identificativos que les mencionaba para que ustedes puedan acceder a algunos lugares que por conflictos muchas veces no los quieren. Y tengo ahí también el receptor para captar el sonido y todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos a cortar bueno, y esta es la última foto que les quiero mostrar antes de cortar la compartición de pantalla. Esta es otra foto reciente que tomé hace días atrás de la cuarentena. Primero, ojo que yo estoy tomando en cuarentena todas las medidas de bioseguridad. Es importante el barbijo, los guantes de polietileno si es necesario. Aparte tengo unos guantes de ciclista y como no podemos aglomerarnos y es mejor estar solos, pero aún así debemos de realizar nuestra cobertura. Es importante para mí, en lo personal, poder trasladarme en bicicleta porque en bicicleta puedo estar solo y desplazarme fácilmente porque tampoco hay transporte en esta cuarentena. Eso es clave. La bicicleta me ha salvado de muchas cosas y para preservar mi salud también. Actualmente estoy utilizando unas gafas para poder protegerme también los ojos. Esta es otra fotografía que les quiero mostrar. Este es uno de los fallecidos. Mucho y la verdad que sí, no lo niego, ha sido muy riesgoso, pero cuando estás seguro de lo que tratas de hacer para mostrar algo que puede ser impactante, algo que puede generar un cambio de repente, y eso a través de la fotografía, he dicho, no, vale la pena mostrar esto. Además, también estaba equipado con mi guante, con mi barbijo. En esa ocasión estaba utilizando doble barbijo y mis lentes, ¿no? Y obviamente antes de salir de ese lugar tengo que desinfectarme, tomar todas las es un enemigo invisible que no lo vemos. Entonces, también tienes que saber hasta dónde acercarte. Y en este caso, por ejemplo, para los fotógrafos les sirven mucho los lentes, el tipo de lente que utilizas. Por ejemplo, sabemos que hay lentes que te acercan por el zoom del lente, los teleobjetivos, puedes acercarte más a un objeto o a un sujeto y esto te permite tener más posibilidades de no exponer tu vida también y tener una buena imagen, ¿no? A la hora de sacar la fotografía. Acá, por ejemplo, hay otra fotografía. Este fue en el amotinamiento policial. Estábamos ahí cubriendo y de repente habían petardos que iban por todo lado. La gente estaba aglomerada, estaba también convulsionada. La gente de ahí, había gente que no pensaba, insultaba, lanzaban botellas, lanzaban piedras, golpeaban los lugares y pues ahí con el casco. Y siempre traten de ir con otros periodistas, traten de ir con gente que les puede ayudar. No vayan solos, no se aventuren a lugares donde hay riesgo, traten de ir con varios periodistas, porque si te pasa algo, como ha pasado a muchos compañeros, esos otros compañeros que te están acompañando, que igual están realizando su cobertura periodística, te van a ayudar, te van a salvar y te van a aconsejar. Generalmente en el periodismo, en situaciones de conflicto, siempre hay alguien que sabe más, porque ha vivido más conflictos, porque ha estado en más situaciones de riesgo. Entonces, pregúntale, dile, ¿qué pasa si me acerco? ¿Qué pasa si me voy a este lugar? ¿Qué pasa si saco mi cámara? Porque incluso hasta sacar la cámara te puede generar conflictos para ti mismo, porque a veces no quieren que grabes estas situaciones. En muchas ocasiones no quieren que los identifiquen, quieren que se les tape la cara, que no se les saque la fotografía, que no se les grabe. Entonces es complicado también esas coberturas. Vamos a volver al Meet para ya finalizar esta transmisión con algunos consejos. Pero lo importante es que ustedes, como les digo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el periodismo en situaciones de conflicto implica estas situaciones.
agresiones muchas veces y muchas otras veces tienes que observar las situaciones en las que tú te estás metiendo. Les repito, sean observadores, utilicen la técnica, la observación, vean cuál es la situación, no se aventuren. Segundo, pidan equipamiento, no vayan así nomás sin cascos, sin protectores y traten de ir en grupo, no vayan solos a un conflicto, traten de ir con otros periodistas. Esos periodistas también pueden ser los ojos visibles de algunos riesgos. Muchas veces el periodista, el camarógrafo está grabando, como les decía, ¿no? Está grabando con su... Hola, Henry. Bueno, él era Henry. Creo que otra vez perdimos conexión, tiene algunos problemas de conexión, pero de todas maneras, ahí ya volvió. Henry, ¿me escuchas? Sí, amigo. Sí, Lucas. ¿Qué tal? Había una pregunta aquí que tal vez no las puedas responder a manera de finalizar el encuentro y bueno, ya hemos pasado unos minutitos, pero igual es muy interesante Ah, todo lo que, lo que nos explicas. Y Romy García dice, ¿existe alguna ley que garantice la estabilidad laboral de los periodistas? sí, actualmente hay normativas, ¿no? En mi caso, estamos en una federación de trabajadores de la prensa, quienes ellos hacen cumplir estas normativas nacionales que protegen a los periodistas, porque no se olviden que el hecho de informar es un derecho universal. Según los tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, no te pueden coactar la libertad, se tiene que garantizar. La libertad de expresión no se puede negociar, es un derecho fundamental de la sociedad. Y la Constitución misma debe garantizar esta situación. La Constitución política del Estado de nuestro país tiene que garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso es lo que se ve en teoría, ¿no? Pero en la práctica es muy triste porque, como les decía, no es tanto así como lo leemos en las letras. Muchas veces, como les digo, los periodistas nos exponemos a situaciones muy críticas desde las fuentes laborales, para empezar, desde los lugares sociales, porque ahí te puede pasar cualquier cosa. Incluso no es aventurarse e ir a un lugar por ir nomás, o por decir, yo voy a ir ahí como en las películas, ¿no? En muchos casos, tú tienes que hacer la lectura necesaria para tú mismo preservar tu integridad y repensar si es necesario avanzar, no avanzar, si vale la pena o no la pena. Pero respondiendo a la pregunta, sí hay instancias internacionales, como les decía, y nacionales que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión. Pero últimamente, los últimos años que yo he estado experimentando el periodismo, no se ha estado cumpliendo eso. Y es más, la gente ahora está más susceptible, más paranoica, y bueno, los periodistas son los que están pagando las consecuencias porque nos dicen prensa vendida. Para ellos ya no significa mucho este derecho fundamental, el de informar. Muchas gracias. Sí. Y te hago las últimas dos preguntas que tienen que ver más que todo con el campo laboral, vamos a cerrar. Y te las hago las dos en uno para que nos respondan igual. Bueno, nos respondas tú, porque a Alejandra ya le preguntamos estas preguntas que hacen parte de la conclusión de estos encuentros. Desde sus experiencias, ¿qué debe hacer un joven comunicador para conseguir trabajo? Era una pregunta. Y la otra es, muchas veces nos dicen de que el comunicador, diría, de que el campo laboral del comunicador está saturado. ¿Esto es cierto? ¿Qué opinas, Henry? A la primera pregunta, chicos, ustedes que son jóvenes, que están ahí ya en media carrera, iniciando algunos o tal vez finalizando otros, tienen que tener el valor para poder ir a hacer prácticas. Hagan prácticas, equivóquense, fallen. Ustedes tienen que experimentar si esa es su área, si no lo es, busquen espacios para poder profesionalizarse, para poder crecer académicamente.
hagan pasantías, vayan a las instituciones, organizaciones, ya sean privadas, públicas, ONGs. La idea es que ustedes aprendan, que hagan sus prácticas, que conozcan, que se empapen, que experimenten, que fallen, que no les guste algunas cosas, que sí otras. Esa es la idea, chicos. Y para eso ustedes se tienen que buscar los recursos, ¿no? Si, por ejemplo, hacer fotografía, audiovisuales, periodismo, comunicación organizacional, medios de comunicación. Empápense, ustedes deben saber cuáles son las cualidades que ustedes tienen, vayan por el camino que ustedes consideren que es para ustedes conveniente, empápense más del tema y hagan prácticas. Una forma de conseguir trabajo, y es clave, y creo que la mayoría no me va a dejar mentir, es que varios han empezado a hacer prácticas y ya muchos se han quedado a trabajar. Se han quedado a trabajar y han buscado espacios laborales. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es de los espacios laborales del comunicador social? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿En prensa hay trabajo? Sí, hay trabajo, no les puedo mentir, hay trabajo, pero les digo también que esto les tiene que apasionar porque el rato que se aburran lo van a dejar y se van a quedar sin trabajo. Tienen que ser conscientes de los riesgos que hay, como en cualquier otra profesión, ¿no? Pero en el periodismo, como les decía, si bien conoces gente, si bien vas a lugares muy interesantes, tienes acceso a lugares que otras personas y otros profesionales no los tienen, conoces autoridades, tienes mucho conocimiento, sabes de normativas, de legislación y muchas otras cosas. Es bonito, sí, pero también hay otra parte que es, por no decir negativa, pero es la verdad, te consume mucho tiempo, muchas veces vas a tener que estar ahí esperando la información sin almorzar, en otros casos sin desayunar, sin ver a tus hijos, si los tienes, sin ver a tu familia, y a veces los riesgos, ¿no? Que te puede pasar algo si tú no tomas las acciones necesarias para preservar tu salud. Entonces tienes que ser consciente y ver cuáles son los alcances que tiene tu limitación. Ahora, yo siempre he estado consciente de que si tú le pones, como dicen, ¿no? Ganas, si tú le pones empeño, te capacites, buscas espacios para poder crecer, vas a encontrar trabajo. No lo olvides, vas a encontrar trabajo, pero depende de ti. Capacítate, busca oportunidades. Muchas veces yo cuando he comenzado en el cine, he empezado a hacer prácticas, no me han pagado en algunos trabajos, pero he aprendido, he tenido capital intelectual, he conocido experiencia y agradezco a esas personas que me han dado la oportunidad. Y así es, no se comienza como que, no es que ya tienes tu título, vas a ir a trabajar directo, no, chicos, tienen que empezar a hacer sus armas, capacitarse, experimentar, vayan a los lugares que ustedes consideran que es importante y así van a conseguir trabajo. Y muchas veces dicen, no, ¿es importante el título? Sí, es importante porque te ayuda a tener formalmente un puesto laboral de trabajo con todas las normativas, porque te exigen en algunas instituciones, pero está sobre todo las capacidades que tú tengas, las aptitudes que tú tengas, las cualidades que tú tengas como profesional, la capacidad también clave de resolver los conflictos, de resolver un problema. Ahí está tu capacidad. Si tú no vas a ser capaz de resolver un problema en una situación, si tú no vas a ser capaz de darle solución a un problema, bueno, yo te diría, amigo, chao, no vas a poder llegar a muchas cosas. Entonces, no pongas excusas, pon de tu parte, pon de tu tiempo, aprovecha ahora que puedes, capacítate, busca espacios, como les decía, y no pierdan el miedo a nada, denle con todo, aprovechen, porque si no somos así, no van a llegar así, van a ser profesionales estancados ahí, que no van a poder conseguir trabajo. Así que está en ustedes la iniciativa. Aquí no hay fórmula. No hay fórmula de que si tengo esto y esto, consigo trabajo. No. Tienen que luchar por conseguir trabajo y en la mayoría de los casos por sus actitudes y sus cualidades y sus capacidades los van a contratar. Pero ustedes busquen. No se queden ahí atrás. Yo sé que hay compañeros ahí que deben ser buenos en audiovisuales, ¿no? Entonces busquen algo de su área. Algunos deben saber más redactar, algunos deben saber más de tecnologías, algunos se deben estar yendo más por el lado organizacional. Vayan, chicos, esto depende de ustedes. Yo les digo por experiencia, yo he empezado a buscar mis espacios, he tenido que trabajar a meses gratis,
muchas veces no he comido, no he dormido, en algunos me han hecho pagar el derecho de piso, en otras yo he tenido que preguntar, rayarme, pero esa es una opción, ¿no? Eso, chicos. Muchas gracias, Henry. De esta manera agradecemos a Henry y a Alejandra por habernos acompañado este día. Un gusto poder haber tenido la oportunidad de hablar con los dos. Y no, simplemente dar las gracias de parte de toda la Sociex a Alejandra, a Henry y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. De esta manera nos despedimos. El evento ha terminado. Muchas gracias nuevamente. Gracias, chicos. Gracias, chicos, por estos espacios. Chao, Adiós. chao, chao, Ale. Y de esta manera igual cortamos la transmisión y igual nuevamente agradecer. Muchas gracias.